Hola queridos amigos, bienvenidos a Orgullo Paceño, este programa enfocado en enaltecer los diferentes exponentes culturales que tenemos en la ciudad de La Paz, en Bolivia y obviamente que están dando mucho que hablar. En esta ocasión tenemos a un invitado de lujo porque ya inició la Feria Internacional del Libro en el campo Chuquiago Marca y obviamente lo tenemos uno de los organizadores y es el señor David Pérez, que es el presidente de la Cámara Departamental del Libro, que nos va a estar dando mucha información y también vamos a conocer un poco de su trayectoria, que tiene una trayectoria increíble dentro de la fotografía paceña. Así que démosle la bienvenida a este señor, a este exponente cultural de nuestra ciudad, David Pérez, acá en Orgullo Paceño. Querido David, un placer, gracias por recibirnos en lo que es la Feria Internacional del Libro, tú organizando todo esto y promocionando, un placer. Así es. El agradecido soy yo, Josimar, gracias por darme unos minutos para hablar de lo que me gusta, que es la cultura, la gestión cultural, y eso abarca mucho, abarca los libros, abarca la fotografía, la arquitectura, la historia de nuestra ciudad, que es algo de lo que me apasiona hablar. Entonces, nuevamente, el agradecido soy yo. Mira, nosotros nos encontramos exactamente en el stand de la Secretaría Municipal de Culturas, de la Unidad de Bibliotecas, donde estamos ofreciendo obviamente a la gente que venga a comprar su libro, como es parte de la Feria Internacional del Libro. Y también queremos conocerte a ti como exponente. Primero quiero hablar de tu vida, cómo empezaste todo esto, porque sé que llevas investigando acerca de la fotografía paceña, de estructuras arquitectónicas muy antiguas, hace muchos años, y de ahí vamos a tocar el tema de la Feria Internacional del Libro. ¿Te parece? Me parece muy bien. Aquí nos has traído varias publicaciones que tú hiciste ya hace bastante tiempo. No, tan viejo no soy, son publicaciones que he rescatado. ¿En qué has rescatado? Porque yo estoy viendo ahí fotografías y me estabas mostrando antes de la entrevista fotografías increíbles de la ciudad de La Paz. Te cuento que yo tengo igual en mi casa fotografías, pero no son tan antiguas como las que tú me mostraste. Entonces realmente eres un investigador y contame qué es lo que te apasionó con esto desde tus inicios, ¿no? Bueno, desde chico me ha interesado mucho, gracias a mis papás, visitar librerías, salas de exposiciones, centros culturales, de la mano de mi mamá y de mi papá. Entonces mi papá era cliente de Los Amigos del Libro, mi mamá era cliente de Tejerina, de Dismo, que son librerías que ya no existen ahora. Entonces me permitían tener el contacto con los libros. En mi casa siempre se ha leído periódicos, revistas y libros. Qué lindo, o sea, tus papás eran lectores, amantes de la lectura. Así es, en diferentes géneros, diferentes gustos, pero sí, y nos incentivaron. Todavía conservo libros que me han regalado mi papá, mi mamá, mi tía, de hace cuando yo era pequeñito, tenía 5, 6, 7 años, y los guardo son tesoros ahora para mí. Entonces eso me llevó a tener una afinidad con los libros. Luego el tiempo fue pasando, descubrí mi interés por la arquitectura. La arquitectura me llevó a pasear a la ciudad. Mi abuela me llevaba a casas que ahora ya no existen, casas de sus amigas, de sus parientes que han sido demolidas, donde podía ver los interiores de una casa como si fuera a principios del siglo XX, o podía ver las estructuras, y eso me hizo gustar la arquitectura. Me gusta la arquitectura, no he estudiado arquitectura, he estudiado turismo aquí en la Católica, entonces, pero eso me permitió tener un fondo, digamos, una base, porque en turismo en esa época estaban como docentes José de Mesa, Hugo Boero, claro, Margarita Vila, gente relacionada con la cultura. Entonces teníamos materias como historia del arte, historia de la cultura, cultura boliviana. Dentro de tu carrera de turismo. Dentro de turismo, qué lindo, sí. Ya. Y además con docentes de primera. Entonces eso me permitió tener una base cultural, más lo que ya venía de casa y lo que yo mismo iba buscando, ¿no? Amo la ciudad, soy paceño, nacido acá, entonces amo la ciudad, me encanta la arquitectura, me encanta la fotografía, y en una fotografía antigua se conjunciona todo esto, ¿no? Y eso me llevó a ir investigando, ir comprando, coleccionando, y cuando me di cuenta ya tenía un buen fondo, un buen archivo, que en los últimos, digamos, 15 años ha ido creciendo y ha ido buscando y recuperando a través de internet. Ahora el que busca, encuentra.
Entonces me ha permitido encontrar joyitas como esto, por ejemplo. Pero yo creo que estas cositas tienes que buscar mucho para encontrarlas, de hecho. Hay que saber. Hay que ser un investigador, sí, de hecho. Y en internet, si sabes lo que buscas y si sabes dónde buscar, lo vas a encontrar, ¿no? Usar las palabras clave, usar los buscadores, entonces vas a encontrar. Si tienes conocimiento de algún otro idioma más, inglés en este caso, vas a encontrar mucho más, ¿no? Incluso he encontrado... tengo mucho más de lo que estoy mostrando. He encontrado en Rusia, he encontrado en Japón, he encontrado en Australia libros y revistas con ilustraciones antiguas de La Paz. Entonces, igual acá, en las librerías, lo que se llama librería de viejo, que ya son varias en La Paz, es un nuevo fenómeno dentro de las librerías. Encuentras, ya soy casero de varias, entonces me llaman y me dicen, tengo esto, y me mandan ahora una foto por WhatsApp y me dicen, ¿te interesa? Me interesa, guárdamelo. Entonces, y son algunas de las joyitas que tengo acá. Entonces tú hiciste como una fusión perfecta que ahorita la disfrutas mucho en tu vida. Amante de la arquitectura, amante de la fotografía, igual de los libros, de familia, de la cultura. De la cultura en general. De la cultura y más que todo de nuestra ciudad. De la ciudad, sí, totalmente enamorado. Recuerdo que cuando tenía como 20 años tenía un recorrido y me caminaba el centro de la ciudad hasta llegar a mi casa. Vivía por la 6 de agosto en esa época. Entonces, y siempre iba viendo las diferencias, iba lamentando cómo se ha ido perdiendo el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Eso es algo que me preocupa mucho. Tengo en Facebook un grupo que se llama Arquitectura paseña anterior a 1950. Wow. Entonces pretendemos, ahí hay muchos arquitectos, muchos que trabajan en patrimonio de la alcaldía y que van compartiendo, ¿no? Y por lo menos pretendemos que haya un registro gráfico de casas, que estamos caminando por el centro o por San Pedro, por Sopocachi, y vemos que donde había una linda casa, de finales del siglo XIX, principios del XX, ya hay un terreno baldío o están empezando una construcción. Y eso es algo que se debe conservar. Entonces, me preocupa mucho la pérdida del patrimonio arquitectónico, porque al ser patrimonio nos pertenece a todos los paseños, ¿no? Y en realidad pertenece a la cultura. Así que... así te voy un poquito. Tú dentro del tema, justo lo mencionas del patrimonio, para explicar tal vez a la gente que no sabe, porque hay muchos jóvenes también que ven el programa, ¿qué significa que sea patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad? El patrimonio es una herencia que tenemos todos nosotros. Qué sé yo, la iglesia de San Francisco nos pertenece a todos, el Palacio de Gobierno, el Palacio Consistorial. Entonces es algo que debemos cuidar porque nos pertenece a todos, pero lamentablemente no todos lo sentimos nuestros. Por eso hay casas que son demolidas, hay arquitectos que privilegian lo que se dice cajas de acero y cristal, mientras que hay otros arquitectos que investigan y pretenden proteger el patrimonio, ¿no? El patrimonio es... lo que nos queda a nosotros de patrimonio en su mayor parte es de la época republicana. La época republicana es más o menos de mediados del siglo XIX, 1850, hasta 1930, que es antes de la Guerra del Chaco. Entonces es cuando se ha construido la mayor parte de lo que tenemos en La Paz. En esa época se demolió la parte colonial, había casonas, había palacetes coloniales que se han demolido para construir lo republicano, y eso ha sido intensificado a partir de 1899, que se da la Guerra Federal. Entonces la sede de gobierno se viene a La Paz. Entonces eso hace que se necesite edificios públicos para la administración pública, para ministerios, para el legislativo, para el ejecutivo. Entonces se demuele lo colonial y se empieza a construir lo republicano. Eso también hace que se traiga beneficios, por ejemplo, el asfaltado, llegan los trenes. Son épocas muy marcadas. Muy marcadas, entonces, ¿no? Claro, claro que sí, son épocas y hay estilos asociados a cada época, ¿no? Entonces, ¿qué es patrimonio? Patrimonio es una construcción que puede haber variables en el concepto, ¿no? Hay algunos que dicen que es a partir hasta tal época, otros dicen que es hasta tal año, más o menos, y hay diferentes niveles de conservación. En algunos hay niveles de conservación donde tú no puedes tocar nada, solo puedes restaurar y conservar. En otros se conserva la fachada, o en otros hasta la primera crujía. Entonces, el tema de patrimonio es muy interesante y es un arquitecto que debería estar aquí explicándonos esto. Pero se nota que tú sabes mucho, más que todo por todo lo que nos has traído a continuación,
donde se ven muchos cambios en diferentes épocas, ¿no es cierto? Así es. Sí. Y donde yo creo que igual en ciertos lugares de nuestra La Paz, incluso es un lugar turístico, Claro que sí. ver estructuras arquitectónicas de épocas pasadas y apreciar todo eso. Mucha gente de verdad viene por eso, por ejemplo el tema de la Jaén, el tema de la paralela, la calle La Paralela, la Sucre, es un pasaje. La Catacora. Claro, que el es Parque Rosiño y alrededores. todo el parque. Ese es un conjunto arquitectónico, por ejemplo, y la Dirección de Patrimonio de la Alcaldía ahora lo que preserva son los conjuntos arquitectónicos, quiere decir donde haya 2, 3, 5 casas que merezcan ser preservadas, ¿no? Y que si no me equivoco son 16 los conjuntos arquitectónicos identificados y que se deben mantener. Lamentablemente hay casas aisladas en la 6 de agosto, en la 20 de octubre, en los últimos años, casas preciosas han sido demolidas, lo que era el Hotel España, ahora es un edificio, 2 cuadras más allá, lo que era la llamada Casa Sánchez Lima, que pertenecía a un arquitecto yungueño, pero muy importante, hace 100 años, ha diseñado el Palacio de Justicia en la calle Potosí, Yanacocha, ha diseñado la casa donde él vivía, que era una casa en estilo neomudéjar en la 20 de octubre, ha diseñado también en Oruro y en Cochabamba, entonces era muy importante, era su casa, yo la he conocido cuando era pequeño, he conocido el interior de la casa y era pues una maravilla, pero ha sido demolida, no se ha conservado como debería haber sido. No, qué lindo, de verdad que nos des tanta información y se nota tu pasión, como este conjunto que lo decía al principio, de cultura, arte, igual fotografía, que ahorita vamos a ver poco a poco lo que nos has traído a continuación. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Listo? Y continuamos hablando con el señor David Pérez, el presidente de la Cámara Departamental del Libro. Retomamos en un ratito Orgullo Paceño. Compró uno, pero pienso comprar ese de allá, el loco. El de Arturo Borda. ¿Y por qué? ¿Por qué ese libro exactamente? Bueno, más porque, no sé, un profesor español nos habló de él y cosas así, ¿no? O sea, nos interesó más que nada, o sea, me interesó a mí, sí. La estética me ha llamado la atención y vine a este estante porque me ha interesado un libro. ¿Cuál? El Loco. ¿De Arturo Borda? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el libro? Bueno, me lo recomendaron más que todo. Les invito muy cordialmente al stand de la Secretaría de Culturas. Como ven, esta es la librería que hemos traído. Está muchos libros a la venta. En esta oportunidad hemos traído 79 títulos, de los cuales 14 son nuevos para este año y los otros son los que siempre teníamos en stock. Tenemos libros desde 5 bolivianos y tenemos también libros que tratan de la tradición, leyendas, historia, mapas geográficos de la ciudad de La Paz, todo lo que se refiere a la ciudad de La Paz. Les invito cordialmente. También nuestro libro más vendido en esta feria de este año es El Loco. Estamos en los horarios de lunes a jueves de 2 de la tarde a 10 de la noche
y los fines de semana de 10 de la mañana a 11 de la noche. Están cordialmente invitados, pasen por nuestro stand, tenemos muchas sorpresas y libros a la venta. La Paz, ciudad de movimiento. Gobierno Autónomo Municipal. Continuamos con Orgullo Paceño con nuestro invitado estrella hoy en Orgullo Paceño, David Pérez, el presidente de la Cámara Departamental del Libro y también un artista dentro de lo que nos está mostrando a continuación. Yo tengo un libro que me dice que es uno de los favoritos, si no es el favorito, ¿no es cierto, querido David? Y miren, tenemos fotografías increíbles de años pasados. Oh, este es la Mariscal Santa Cruz, exactamente, ¿no? Así es la avenida que en esa época, este libro es de 1953, lo hizo Gustav Fröhlichen, que fue un fotógrafo alemán que vino invitado por el gobierno y durante su estancia en La Paz hizo 3 libros de fotografías. Uno, La Paz, que fue encomendado por el alcalde de esa época, que si no me equivoco era el alcalde Granier. Luego hizo otros 2 encomendados por el gobierno central. Uno se llama El Estaño y el otro se llama El Indio. Los 3 libros son realmente joyas de la fotografía y son documentos o testimonios de una época. Acá podemos ver, por ejemplo, una avenida Mariscal Santa Cruz, donde permitían estacionar al medio. Eso, qué increíble. Era tan escaso el tráfico y además la avenida estaba recién abierta, ¿no? Donde ahora vemos la avenida Mariscal Santa Cruz, por el lado derecho de bajada había una calle angosta que era muy comercial, que se llamaba la calle Recreo. Esta, a la que mencionamos acá. A este lado, exactamente. Y acá al medio había toda una hilera de casas y el río corría por detrás. Hubo un desborde del río a mediados de los años 30. Por acá. El Choqueyapu, por todito esto. Wow. La Paz está sobre cientos de ríos y era una ciudad de puentes, pero ese es otro tema. Qué lindo, de verdad. Entonces, los ríos se desbordaron y minaron los cimientos de las casas se vinieron abajo. Entonces, se aprovechó para expropiar esas casas, demolerlas y por fin abrir la Gran Avenida o Avenida Central, que era un proyecto que databa más o menos desde 1910. Algo increíble, de verdad. ¿Cómo rescatas? ¿Verdad? Esto es oro para cualquier fotógrafo, cualquier investigador o cualquier apasionado, ¿no?, por la historia. Claro, o sea, no vamos a hablar del precio, ¿no? Porque eso es, tú me dijiste, mira qué lindas cosas, de verdad. Mira los autos. Esta igual es la Mariscal Santa Cruz, ¿no? No, esa es la Camacho. La Camacho, claro. Para identificar una fotografía, muchas veces lo que ayuda es los edificios, si se conoce más o menos un poco de la historia de la arquitectura, los autos y la moda. Entonces, esto nos permite decir que es una foto de los años 50 por los autos, ¿no? ¡Wow! El Teatro al Aire Libre. El Teatro al Aire Libre, que también estaba muy recientemente inaugurado. El Teatro al Aire Libre data de finales de los años 40, principios de los 50. Qué increíble, ¿no? No había nada por este lado. Y claro. Está obviamente mejorado actualmente. Y en Sopocachi podemos ver que no había edificios todavía. Se estaba construyendo algunos, pero estaban en estructura. Sopocachi hasta fines de los 60 era un barrio muy señorial. Si no me equivoco, el edificio que vemos es lo que ahora es el Ministerio de Defensa, que fue el primer edificio de Sopocachi. O lo que es el Ministerio de Gobierno, que fue uno de los primeros edificios de apartamentos en la ciudad. Qué lindas fotos. A ver, tomaremos otro librito. Claro que sí. Tú elegirlo, a ver, ¿cuál podemos ver? Este es de 1913 y es un informe de la alcaldía. Ya, o sea, un informe, literal. Es un informe, sí, tiene ya. Mucho texto, que es mucha información valiosísima, pero también tiene muchas fotos que son igual. Son notas importantes, muebles, sí. O sea, es un informe hecho libro, de hecho. Es ¿no? un informe de la gestión del año anterior. Mira, por ejemplo, de lo que hablábamos, este es un corte de lo que pretende ser la avenida Mariscal Santa Cruz, que se llamaba Gran Avenida o Avenida Central, que tardó más o menos como 20 años en hacerse realidad. Esto a partir de la llegada de los trenes, la estación donde siempre estaba, ya. Pero se necesitaba transportar la mercancía que llegaba, entonces se necesitaba una avenida ancha. Entonces, esto es un fenómeno que ha sucedido
sucedido en muchas ciudades de Latinoamérica, que al aparecer el automóvil en los primeros años del siglo XX se necesita ya calles asfaltadas, ya no empedradas, ya no eran para caballos, no para carrozas, sino para vehículos. Para vehículos, Entonces, ahí por ejemplo podemos ver el tranvía, que los tranvías estuvieron en funcionamiento en La Paz de 1909, año del centenario del 16 de julio, hasta 1950 en diversas rutas. ¿Este tranvía Obrajes de dónde a dónde iba? Este iba de la estación central hasta Obrajes. Wow. Había otros recorridos, iban a Chayapampa, iban hasta San Jorge, iban a Miraflores, a los nuevos hospitales que se inauguraron en 1920, 1921 más o menos, ¿no? Qué lindas cosas, de verdad, increíbles. Sí. Yo con cuidado tengo que manejarlo esto, ¿no? Hay algunos que sí. Cuando yo voy a archivos en Bolivia o fuera de Bolivia, me hacen usar guantes para Ay, perdón, no estoy para no como... dañar, no, la grasa daña, ¿no? En Claro, este de caso, hecho. cuando son fotografías originales, ¿no? Este, por ejemplo, es del cuarto centenario de La Paz, de 1948. Es una de las publicaciones, porque salieron muchas. Hay una de 4 volúmenes, que es una maravilla, es una colección. La Plaza del Estudiante. La Plaza del Estudiante, sí. Antes Franz Tamayo, ¿no? Sí. Qué lindas cosas, de verdad. Y esto es reliquia para ti, ¿no? Así es una fuente Mira, de maquinaria investigación para industrias, tremenda. o sea, Los avisos comerciales, por ejemplo, en un libro del Centenario de Bolivia, que es un libro de 1000 páginas con cientos de fotos, encontré un letrero de un aviso de mi bisabuelo. No, Sí, qué lindo. y no sabes dónde lo encontré. ¿Dónde? En el baño de una pizzería en Sopocachi. De casualidad así. No, sino que habían fotocopiado el libro y con eso tapizaron los baños. Entonces yo entro al baño y estaba viendo las paredes y veo el nombre de mi abuelo. Entonces, y dije, yo conozco este nombre y me pongo a ver. Y luego, era un aviso, él era notario y tenía su oficina en la calle Potosí. Qué lindo. Sí, O sea, entonces- son recuerdos, ¿no? Así Que- es. Y el tema de la publicidad en libros, actualmente no se maneja, ¿no? Bueno, O en dependiendo, libros exclusivos, porque en este, por ejemplo, que tiene mucha información mezcla, también tiene publicidad. también tiene publicidad, pero actualmente, digamos, o tal vez hay... No, sí hay. Por ejemplo, hay libros que se financian a través de empresas. Hay empresas que a través de la responsabilidad social empresarial apoyan de esta manera. Pero Entonces, así con publicidades exactamente. así con publicidades, Será o más- en la tapa, o en contratapa, o en algunas páginas intermedias, pero son libros que al ser parte de una empresa no se venden, entonces perfecto. se regalan a público, a Será. un público ¿Cómo? específico. Porque yo tal vez lo estoy relacionando y me vas a corregir mucho con una revista, digamos. Claro, En una revista o en un pueden- periódico. Estamos más acostumbrados a ver la publicidad Exacto. en una revista o periódico. Pero mira, estamos hablando de esto que es de hace 80 años casi, que el concepto era diferente. Entonces, para financiar cualquier publicación, bueno, pues hay que hacer la realidad a través de una publicidad. No, qué lindo. De verdad, cosas excepcionales. Este igual creo que me querías mostrar. Este es muy lindo, este es un fascículo de Milán, una editora de Milán, en Italia, al norte de Italia, que el año 1928-1929, cada semana mostraba una ciudad, una capital del mundo. En la introducción, aquí ellos cuentan que La Paz no es la capital, es la sede de gobierno, pero dicen es la ciudad más poblada y más importante, como ha sido siempre nuestra ciudad desde la época colonial. Por eso los presidentes pasaban más tiempo acá que en Sucre, que era la capital, Qué y se hecho. venían con sus ministros, con los pocos embajadores que había. Y esta Entonces, recopilación de imágenes es increíble sí, también, ¿no? y además dicen que La Paz, el italiano es fácil de entender, dicen que La Paz es una ciudad muy elegante, es una pequeña París, una pequeña Nueva York, y en realidad La Paz entre 1900 y 1930, por esto que recién era sede de gobierno, creció mucho, se construyó mucho en un estilo muy elegante, en los estilos de la época, un estilo afrancesado. Esta es la Plaza Venezuela, En la Plaza Venezuela, exactamente. La que está Al final del Prado o al principio exacto, del Prado, donde sí. no había exactamente, ¿no? Mira, mucha estructura ni Claro, nada. y si viéramos una foto de 5 años antes, ni siquiera estaba esta estatua. Esta estatua la regaló el gobierno de Venezuela para el centenario de la independencia, que es 1925. Qué lindo, de verdad. Es increíble todo. Este es la sede Esta es la de la vicepresidencia, vicepresidencia. que estaba terminando de construirse.
Claro, estaba aquí todavía terminado de construir. Sí. Qué increíble, de verdad. ¿Y esto es reliquia para ti? Por supuesto, no, y no solo para mí, para Yo cualquier creo que obvio, de hecho. apasionado por nuestra ciudad, por nuestra historia, por la cultura. Hay mucha gente igual, nosotros ahorita estamos con una exposición en la Casa de la Cultura, igual con fotografías actuales, obviamente, Ajá. de nuestra ciudad, donde hay mucha gente amante de nuestra ciudad y de Así la es. fotografía y de la arquitectónica. Es que nuestra ciudad es única. Esta mañana me reuní con 2 personas del Fondo de Cultura Económica que vienen de México y los 2 por primera vez en La Paz y asombrados con la ciudad, con la gente, con la gastronomía y me dicen, pero esta ciudad necesita ser más conocida porque es gente que ha viajado mucho. Entonces me dicen es una joyita escondida y tienen razón porque no es una de las ciudades mainstream que reciben mucha publicidad y mucho turismo como Lima o Buenos Aires o Quito, ¿no? Que Quito tiene un centro colonial muy bien conservado, pero realmente que es una joya, es una ciudad muy intensa de día y de noche. Nuestra vida nocturna ha sido destacada por varios portales de publicidad, por varios portales de turismo hace unos años como una de las ciudades con mejor vida nocturna y realmente es así, solo un paseo, solo que los paseños ya estamos acostumbrados a eso. Claro, como todo, ya no es novedad, pero alguien que viene de fuera o que viene de otras ciudades de Bolivia es realmente intensa, ¿no? Tenemos como 1 millón de habitantes, pero en realidad lo que es el área metropolitana de La Paz, incluyendo el Alto, Achocalla, Pucarani, Viacha, Laja, es un conglomerado de 2,5 millones de habitantes aproximadamente. Vamos a tener cifras más exactas con la realización del nuevo censo, que es muy importante. Sí. Entonces, vemos demasiada intensidad, porque además todo confluye en una avenida. Vemos demasiada intensidad, demasiado movimiento en esa avenida que da la impresión de ser una ciudad con más pobladores, con más habitantes, pero es una ciudad que hay que conocerla. Ya tocando un poco el tema personal, ¿cuál es, tú que conoces muchos lugares de La Paz, tanto de cómo era antes como es ahora, cuál es el lugar tal vez o la zona que rescatarías más según tu preferencia y por qué? Sopocachi. Sopocachi. Sí, definitivamente. La he conocido antes de que haya tantos edificios. He conocido algunas casonas, realmente me parece, y como lo dicen, era una zona muy distinguida, muy elegante, muy armónica, porque ha crecido más o menos entre finales del siglo XIX hasta 1930 que se han construido esas casonas, ¿no? Y que afortunadamente algunas todavía hay en pie y hay que conservarlas. Entonces me siento identificado, era una zona tranquila, elegante, seguramente podemos encontrar rasgos negativos, ¿no? Porque era aristocrática con todo lo malo que eso implica también, ¿no? Pero es mi zona favorita, el Montículo, es realmente un lindo mirador. La Plaza Baroa, la Plaza España, hay la 20 de octubre que todavía está adoquinada. Es una zona bohemia donde hay mucha cultura, hay salas de exposiciones, hay salas de arte, entonces es realmente mi zona favorita. Si hablamos de lo que es La Paz como patrimonio arquitectónico, pero si hablamos como patrimonio natural, el Valle de Ánimas. El Valle, wow, claro, de hecho. Entonces es un lugar que estando tan cerca, hasta hace 10, 15 años no le dábamos bola. Incluso ahora ayuda mucho el tema de la tecnología, porque hay gente que conoce esos lugares gracias a fotografías que suben otras personas. Claro que sí. Y como tú dices, subiendo fotografías a redes sociales, se comparte y dicen, wow, esto ahí en La Paz, Claro. No sabía que esto en La Paz, piensan que es de aquí a, no sé, 10 horas, 11 horas. Y estamos al bordecito de la ciudad actual, pero ojalá fuera solo eso. Hay la laguna Chiarcota, la laguna que está de moda, pero hay muchísimo más, ¿no? En los Yungas, lo que se está, ya hablando como departamento, no como municipio, en los Yungas se está descubriendo lugares como el Rincón del Tigre, que está a 2 horas de Caranavi, porque no hay acceso. Entonces, que no haya acceso es bueno porque ha permitido que se mantenga como virgen, pero que no sea muy popular, o sea, que la gente no pueda llegar y se mantenga. Eso es bueno y malo, ¿no? Como el progreso, lo que nosotros llamamos, para algunos es progreso, para otros es más bien destruir algo natural, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante conocer y de verdad te agradezco que hayas traído todo esto, estas reliquias. Tal vez gente que quiera ver los libros, ojo, solo verlos con guantes y quiera comunicarse con David, obviamente pueden comunicarse con él porque son cosas muy, muy importantes. Y ahora tocando, ya hemos hablado un poquito de lo que tú has hecho.
quiero que hablemos dónde estamos. Ahorita estamos en la Feria Internacional del Libro, tú estás como presidente en esta gestión hasta la 2023, pero sé que formaste parte ya dentro de la Cámara, sí. otros directorios. Hablamos un poquito de la Feria Internacional del Libro, ya que también queremos invitar a la gente que tienen una semana todavía para disfrutar de esta feria hasta el 14 de agosto. Así es. Y comentame los stands, qué sorpresas tenemos. Contando con hoy día, tenemos 11 días de esta fiesta de la literatura y cultura que hemos llamado, porque hemos armado la agenda cultural con más de 400 actividades alrededor de este tema de fiesta y con algunos pilares entre medio. Por ejemplo, la lucha de la violencia contra la mujer, luego el decenio de las lenguas indígenas, que según la UNESCO todavía tenemos unos años dentro de este decenio y Bolivia es muy rica en lenguas indígenas, y luego también la juventud y la niñez. Entonces, en estos tres pilares, la violencia contra la mujer, las lenguas indígenas y los jóvenes y niños, hay muchas actividades, hay conversatorios, hay presentaciones de libros, hay coloquios, entonces es mucho lo que podemos ofrecer. También tenemos una agenda musical bien interesante. Hemos empezado anoche con un lujo que es Piraí Vaca, que ha sido auspiciado por la Fundación Cultural del Banco Central, pero tenemos también a Luzmila Carpio, que está auspiciada por el Ministerio de Culturas. Luzmila Carpio es un prodigio, tiene una voz prodigiosa, muy famosa en Europa, que incluso hasta Mick Jagger de los Rolling Stones alguna vez la comentó. Entonces la vamos a tener en unos días más en el auditorio, vamos a tener a música de maestros, vamos a tener a la Orquesta Sinfónica Nacional, a la Orquesta Sinfónica del Centro Boliviano Americano, y en el escenario, que es patrocinado por la Alcaldía, por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el escenario principal en la Plaza Acapana, entre los bloques rojo y amarillo, vamos a tener todos los días muchísimas actividades. Lo que yo pido a quienes nos están viendo es que consulten nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, para que vean cada día. Pueden descargarse la agenda completa con las 400 actividades, o más de 400, y pueden descargarse cada día lo que hay ese día en las 4 salas que tenemos. Estas salas están dedicadas a, por ejemplo, Feminiflor, que es una revista cultural femenina que había hace casi 100 años, o al Ateneo Femenino, que era un grupo igual cultural femenino, o a Domitila Chungara, su nombre son temas soltera, que son Domitila muy Barrios, importantes tocar claro ahora, que sí. ¿no es cierto? O a Emma Villazón, una poetisa cruceña. Entonces son los nombres de nuestras salas. Así Lindo. que sala por sala y en los escenarios, el auditorio y el escenario principal, vamos a tener mucha actividad, un contenido de calidad. Entonces todavía tienen una semana para visitar la 11 feria. días, más de una semana. Y obviamente puedes venirte en el campo ferial Chuquicamata. ¿Los horarios, querido? Viernes y sábado de 10 de la mañana a 11 de la noche. Domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche y de lunes a jueves de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¿Tiene un costo la entrada? 15 bolivianos es la entrada general, pero menores de 12 años no pagan y mayores de 65 tampoco. Súper. Y quiero hacerte yo una pregunta muy personal, que ya tú formas parte de la Cámara y has tenido experiencias en otras. ¿Cómo ves la llegada de la gente en el tema de la lectura actualmente y en las nuevas generaciones? Porque en realidad la Feria Internacional del Libro es como para sacar también, se podría decir así, como un censo de cuánta gente es amante de la lectura, cuánta gente viene, tiene mucho placer en cuanto a la lectura. Coméntame un poquito de eso. No es fácil cuantificar lo de la feria y no existen datos sobre el libro en Bolivia. El estudio del libro, como se le llama, es un estudio muy en profundidad que tiene un valor muy grande. Esto lo organiza o lo hace la CERLALC, que es una institución de la UNESCO dedicada al libro en Latinoamérica y que tiene su sede en Bogotá, pero su costo es muy alto. Entonces, por ahora no podemos nosotros costear un estudio del libro y saber cuánto leemos, qué leemos, en qué momento leemos, pero sí está pendiente, es una de las cosas que tenemos pendiente como Cámara, hacer un estudio del libro. Si no podemos costear este estudio internacional, que es muy serio y muy creíble, vamos a hacerlo
a la boliviana, Claro. haciendo algunas preguntas a través de las encuestadores, todo eso, pero sí es algo pendiente. Pero es un cliché o es un mito de que la juventud no lee, la juventud lee, los niños leen. Hay un concepto actual que se llama sembrar lectores, que es invitar a los colegios para que los chicos se familiaricen con una feria del libro y con el libro. Eso hace que años después ya vengan sin los papás, sin los maestros, vengan solos y a buscar un libro ya de su gusto, de su preferencia. Pero es un gusto, creo, Diferente. muy diferente. Es una experiencia sensorial agarrar un libro y hojearlo, porque no solo involucra la vista, involucra el tacto, involucra el olfato, porque muchos libros vienen sellados, igual que un long play, que un disco de vinil que venía sellado. Tú lo abrías y había un olor, que es un olor el de la tinta o el del papel, en el caso del libro, Que es o muy... en el caso del vinil, sí es diferente. Es un placercito, no Es sé. un placer, la verdad. Tiene que un ver libro, algo ¿no? con el coleccionismo, con el fetichismo, con el amor al objeto, ¿no? Eso ya tiene unas raíces psicológicas que no es tema para hoy, pero es una experiencia muy diferente, ¿no? Puedes hacer notas, aunque la gente que ama el libro dice no debes hacer ni una nota, no debes doblar la página para marcar, entonces, pero cada quien a los libros los ama a su manera, Eso ¿no? es cierto, ¿no? Hay gente que sí, que hace muchas notas y que es, según ellos, darle más provecho al libro. Otros lo mantienen el libro sin las páginas en blanco, ni siquiera le ponen el nombre, ¿no? Y lo mantienen tal cual, ¿no? Entonces, cada quien a su manera, pero la cosa es que hay que leer. Leer nos permite conocer y entender mejor conceptos e ideas, nos permite mejorar nuestro vocabulario, porque nos permite mejorar nuestra forma de escribir, porque la palabra la vamos leyendo y la vamos memorizando, entonces sabemos que coser con C no es lo mismo que coser con S, pero eso lo aprendemos leyendo y poniendo en práctica y escribiendo también. Entonces, leer un libro físico es diferente. Yo a los chicos que están acostumbrados al libro, al ebook, les pido, acérquense a un libro. Es algo que lo puedes meter en la mochila, no necesitas electricidad. Yo, por ejemplo, no sé si es por mi época o yo no puedo leer en tablets, que ahora está muy de moda, los ebooks también, los PDFs que descargas en internet. Sí. No puedo, no asimila. Y creo Sí. que eso es mucho de cómo te educaste a un principio. Pero Así creo que es. las nuevas generaciones empiezan a leer en tablets, en computadoras, se acostumbran a eso y ellos lo asimilan. Pero la idea es leer, creo. La idea ¿no? es leer. Al final de cuentas, que lean como sea y que lean lo que llegue a sus manos. Porque sea lo que sea que llegue a tus manos, estoy seguro y por experiencia te lo digo, yo soy bastante mayor, lo que leas, lo que aprendas, lo vas a aplicar en la vida en algún momento, ¿no? De repente te cae a tus manos un texto de primeros auxilios y en algún momento lo vas a necesitar, o de cocina, en algún momento necesitas cocinarte algo para ti mismo, o de repente algo técnico. Entonces lean lo que caiga a sus manos, chicos, lean de todo, aprovechen lo que tengan a mano para leer. Todos tenemos libros en la casa, libros viejos, libros pasados, libros antiguos, periódicos. Busquen y se van a enterar de cosas realmente muy interesantes. Muchas gracias, David. Lindo mensaje también. Y antes de despedirnos con esta, la gente se puede comunicar contigo para ver los libros, ¿no? O sea, porque tremendo investigador, así yo voy a llamar la atención, obviamente. Invito a la gente a que comparta sus fotos. Eso es algo que también todos tenemos en las casas, tenemos fotos antiguas. Y buscando, les aseguro que también se encuentran joyas. Visiten nuestro grupo en Facebook, tenemos ya como 200,000 seguidores hace 7 años. El grupo se llama Fotos Antiguas La Paz, hay 2. En uno de ellos soy el administrador, entonces espero que encuentren el correcto, que es el mío. El otro nos ha copiado el nombre y nos roba fotos. Entonces, visiten el grupo, aporten, los comentarios también son muy importantes. Hasta no hace mucho una señora que falleció el año pasado a los 95 años, yo posteo una vez una foto de un baile en 1948 en el Teatro Municipal. Y esta señora dice, yo he estado en ese teatro, y nos comparte una foto con la vestimenta que había ido, que era un traje de época, ¿no? Entonces, los comentarios también enriquecen muchísimo, no solo la foto sin el texto está como huérfana, pero los comentarios le dan vida a esa foto, y si es de alguien que lo ha vivido de primera mano, pues mucho mejor. Y uno aprende también y conoce, no solo amantes de la fotografía, sino aprender un poco de nuestra La Paz, cómo era antes, cómo es ahora. De verdad, muchas gracias. Antes de finalizar, también quiero que invites a la gente, ahí tienen las cámaras, a la Feria Internacional del Libro, que vengan, obviamente que conozcan un poco más acerca de esta gran feria.
a los paseños a partir de un año, cuando ya están dando unos pasitos o incluso en los brazos de sus padres, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores, entre ellos deben estar mis compañeros de curso y de universidad, vengan a la feria, vengan y disfruten, dense un tiempito el fin de semana o durante la semana que hay menos gente. Tenemos una plaza gastronómica, tenemos plazas para descansar. Vengan y busquen el libro que han estado esperando. Los vamos a esperar con mucho cariño desde hoy hasta el domingo 14 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, fines de semana, y de las 2 de la tarde durante los días de la semana. Los esperamos para compartir esta fiesta de cultura y literatura que hemos preparado con mucho gusto desde la Cámara Departamental del Libro de La Paz. Muchas gracias, querido David. Y ya saben, únanse a la página, bueno, el grupo es Fotografía Antigua Paseña. No, Fotos Antiguas La Paz. Fotos Antiguas La Paz, así que... Actualmente nuestra foto de portada es una con David Santalla cuando era joven, para que sepan distinguirlo del otro grupo. Muchas gracias, David, de verdad un placer Josimar. Haberte tenido acá. Y bueno, invitamos también a nombre de la Secretaría que vengan a nuestro stand. Tenemos muchos libros a la venta de diferentes autores, porque nosotros también apoyamos a los diferentes autores que se acercan a nosotros para también apoyarlos. Así que invitamos. Muchas gracias, David, y nos reencontramos el próximo domingo y espero que visiten la Feria Internacional del Libro. Nos vemos. Chao.